Hoy nosotros seguimos tratando de impresionar a otra gente con lo que somos. Decimos hasta mentiras para impresionar a otros. Al principio del año de 1980, un abogado, Michael Minton, hizo un estudio sobre los servicios que hace una madre o una esposa por su familia. Puso las funciones primero del lado izquierdo del papel. Puso las funciones primero que hacía ella para la familia. Puso las actividades primero que ella hacía para la familia: cocinera, dietista, chofer, administradora de presupuesto para la casa, directora de la limpieza de la casa. Luego, en la columna derecha, puso el valor monetario de esas funciones y fue uno a uno poniendo el valor monetario de cada una de las funciones que la mujer hacía en la casa y sumó todos esos valores. El total que él encontró en aquel entonces, 1980, era que el valor de unos $40,000 por lo que ella hacía por el hogar. El estudio de Minton nos da una apreciación por los servicios callados y secretos que hace una esposa, una madre en su hogar. De acuerdo con Jesús, su evaluación está en lo de arriba más que todo. ¿Cómo es la mejor manera de agradecer y demostrar los servicios que hacen las madres por su hogar? Por su hogar. En la primera lectura tomada del libro de Ruth, que nos llevaría una homilía entera, el libro de Ruth. Ruth se convierte en madre. Ruth se convierte en la esposa de Boaz y hace todas esas actividades por Boaz, su marido y su familia. Hoy las lecturas son de Ruth en el capítulo 2 y Mateo en el capítulo 23. Aprendamos a hacer el bien. Ayuden al oprimido, nos dice el Evangelio. Hagan justicia al huérfano. Defiendan los derechos de las viudas. Yo leí hace mucho tiempo en una iglesia protestante que estaba en la avenida 27, hoy ya no existe porque el terreno fue comprado por el Correo de Miami, pero esa iglesia siempre ponía refranes para que uno los pensara y los estudiara. Y uno de los refranes que puso, que nunca me olvidaré, es que pusieron este refrán que pega muy bien con esto de hoy: las palabras mueven, los ejemplos arrastran. Eso pusieron una semana y siempre se me ha quedado a mí en la cabeza. También algo parecido dice Escrivá de Balaguer en su librito pequeño de meditaciones que se llama Camino. Escrivá de Balaguer dice lo siguiente: quien no vive para servir, no sirve para vivir. Nuestra vida está en el servir a los demás. Es como nuestros días mantienen
mantienen su eficacia y el valor que nos dan a nosotros mismos. Quien no vive para servir, no sirve para vivir. El Papa firma, no sé si este lo hace, todos los anteriores lo hacían. Cuando firmaban sus cartas pastorales ponían en latín, servum servorum Dei, siervo de los siervos de Dios. Pudiéramos pensar que hoy se nos invita a el trabajo callado y humilde sin buscar recompensa alguna, Tenemos no que hacer el mal ejemplo que predican muchos que son sacerdotes o obispos, o muchas que son monjas, o muchos que son cristianos. Tenemos que seguir sus palabras, pero no hacer lo que ellos hacen. Y muchas veces no buscar como excusa el que ellos no lo hacen, ¿por qué no lo he de hacer yo? No busquemos eso como excusa para no hacer el bien, Hoy no solamente hay que cuidarnos del mal ejemplo que pueden dar otros, sino las malas enseñanzas que también pueden dar otros, sino también las malas enseñanzas que pueden dar también otros sacerdotes. Me viene a la cabeza un nombre que lo diré, James Martin, el padre jesuita James Martin. Pues en él ni hay que hacer lo que él hace, ni hay que hacer lo que él dice. Tenemos que hoy en día no solo buscar hacer lo que dice Cristo, de que hagamos lo que dicen, pero no lo que hacen. No, es que tenemos que también examinar lo que dicen también. El sarcástico Chesterton, inglés al fin y con humor inglés, decía él que las herejías eran ideas que se habían vuelto locas. Así describe él las herejías. Eran ideas que se habían puesto locas. Termino y voy a hacer una aplicación. Les cuento una historia para ilustrar antes de terminar. Un día, en el desierto de Egipto, había un abad de nombre Macario. Y Macario es un nombre en griego que significa el que está feliz. Significa alegría. El nombre Macario significa alegría. Y un día Macario, llevando unas hojas de palmera a su celda, donde él rezaba como un ermitaño en el medio del desierto, en el camino llevando esas hojas de palma, que quizás servirían de techo para su choza, para que ni entrara el sol ni la lluvia, se le acercó el diablo y le abordó con una hoz, queriéndole herir, pero no lo logró. Y el demonio trataba de herirlo con el pico de la hoz, con ese pico de la hoz. Nosotros conocemos la hoz, por desgracia, pues de la bandera soviética, la hoz y el martillo. Conocemos lo que es una hoz. El demonio trataba de picarle a Macario. Entonces, cuando no lo pudo lograr, después de varios intentos en que trató de picarlo con la hoz y de hacerle alguna herida con la hoz, el diablo, que ya no se resistió más, se dio por vencido y dijo entonces: Macario,
padezco muchos tormentos por tu causa, porque no te he podido vencer, Macario, ni te he podido herir con la hoz que llevo en la mano. Sin embargo, todo lo que tú haces, tú ayunas, yo también, el demonio, ayuno. Como tú pasas la noche en vigilia, yo también paso la noche en vigilia y no duermo jamás. Hay una sola cosa, Macario, en la que tú me vences. Hay una sola cosa en la que tú puedes más que yo. ¿Cuál? Pregunta Macario. ¿Cuál es? Pregunta Macario. Es tu humildad la que me impide vencerte. Es tu humildad la que me impide a mí vencerte. Me recuerdo del padre Jorge Sardiña, que una vez sacando en la mesa el valor de la Virgen ante el demonio, era que el demonio sentía una gran envidia por la Virgen María. El demonio, siendo un ángel, una creación más alta que la Virgen María, se había encontrado con que la Virgen María, siendo un ser humano, había llegado más alto que él. Es la envidia. Y si por algo los que son exorcistas hoy en día recomiendan oraciones a la Virgen María, es porque el demonio no la aguanta. No aguanta a la Virgen María. ¿Por qué? Porque la Virgen María, siendo una criatura más sencilla, una criatura de menor valor que el ángel, que el demonio perdido en el diablo no aguanta su humildad, no aguanta. Y ella lo vence a él porque él no aguanta la humildad de la Virgen María, la envidia por la Virgen María. Como siendo tú una criatura, me has pasado a mí por arriba en rango, en grandeza, y estás sentada junto a tu Hijo en los cielos. Te envidio. Es tu humildad la que me impide vencerte. Es tu humildad la que me echa a mí afuera. Es tu humildad con la cual yo no puedo con ella. Macario, Macario, es tu humildad la que me impide vencerte. Y María tiene su gran virtud, la virtud de la humildad. He aquí la esclava del Señor, dice con alegría María. He aquí la esclava del Señor. Y esa humildad el demonio no la aguanta. Y es por eso que cuando uno se pone a oír a los grandes exorcistas de hoy en día, recomiendan primero empezar confesándose y diciendo: soy humilde, soy pecador y necesito de Dios. Y con ese ejemplo de humildad el demonio no entra. Y después tener una imagen de María junto a la cama, o en su pecho, o en su corazón, o en su bolsillo, donde la Virgen con su humildad espante y deje mal, lleno de envidia, al demonio. Queridos hermanos, la primera lectura de la misa de hoy tiene cantidad que ver con los evangelios, pero yo no voy a entrar en quién era Ruth y quién era Boaz, ni el hijo de ambos, porque de ellos va a salir el rey David. El rey David saldrá de ellos, que hará a Israel una gran nación. ¿Cómo es la mejor manera de agradecer y demostrar los servicios
que otras personas hacen por mí? ¿Cómo sería la mejor manera de mostrar y agradecer los servicios que una esposa, una madre hace por mí? Cuando este abogado pone el dinero que merece una mujer por hacer el trabajo que hace en la casa, un trabajo callado, humilde, sencillo. Si hoy dijésemos cuál es el centro de la misa de hoy, cuál es el centro de la homilía de las dos lecturas de hoy, diríamos, es la humildad. Es la humildad. Reconocernos que si no servimos, no tenemos valor en el vivir. Quien no vive para servir, no sirve para vivir. Que el Señor nos ayude hoy a entender estas cosas con las frases que van diciéndonos a nosotros, tanto los escritores sagrados como Chesterton y como José María Escrivá de Balaguer, a nosotros, y que veamos en María el ejemplo de humildad. Hoy es sábado, el día dedicado a la Virgen, y la faceta de hoy de la Virgen María, que es la identidad de la Virgen María. La identidad de la Virgen María es la humildad. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.